¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de las graves consecuencias que está teniendo la crisis en los ciudadanos. Analizaremos con nuestros invitados los datos del informe de Marea Naranja y de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, un documento que califica de auténtica emergencia la situación social en Aragón. Hablaremos de ello y de si existe o no responsabilidad institucional. Analizaremos además la posibilidad que baraja el Gobierno de recurrir de nuevo al Fondo de Reserva para pagar las pensiones debido al déficit en la seguridad social. Y hablaremos también de la ley de desahucios que data de 1909. Debe modificarse esta norma. ¿Es posible una solución negociada para los impagos? Para hablar de todo ello nos acompañan esta noche Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar, como decíamos, por ese primer tema, esa situación de auténtica emergencia que han denunciado algunas entidades. Marea Naranja y la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales han emitido un informe en el que, entre otros datos, se dice que 1 de cada 5 personas está en riesgo de exclusión social o de pobreza en Aragón y que hay 10.000 familias en la comunidad autónoma que no tienen ningún ingreso al mes. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿Creéis que realmente es una emergencia, como alarman o como anuncian estas entidades? Benito. Ojo, que si es una emergencia, estamos hablando de 10.000 hogares en los cuales no entra un solo euro. Esto dobla lo que teníamos en el año 2006, además casi en 33.000 hogares, el 6,4%, por tanto todos los miembros en edad laboral están en desempleo y son más de 42.000 parados los que han agotado las prestaciones y subsidios. Por tanto, la verdad es que es una situación para no cerrar los ojos, es decir, es no ponerse orejeras y ver qué es lo que estamos haciendo. Es como si a un agricultor le dijeras que tiene que trillar con la mies mojada, es decir, sería un absurdo dar vueltas con las mulas en el campo. Pero y entonces las cifras no. son tremendas. Lees la tercera página del Heraldo de hoy, te acongojas, es decir, la reacción que tienes es de acojonamiento, de acongojamiento. Sí, pero más que eso. ¿Pero qué hacer? Esa es la palabra, ¿no? Que es lo que plantea María. El problema que hacer es... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo que tenemos que cambiar las políticas que está llevando esta administración y este gobierno. ¿Pero solo tiene que cambiar la administración? No, las políticas tiene que cambiar el gobierno. ¿Es responsabilidad única de la administración o hay más responsables? Pues, responsabilidad de todos en general. Lo que pasa es que, obviamente, según qué cosas, si tienen que ir vía legislativa, solamente las puede hacer el Gobierno. Yo creo que, además de la situación dramática del presente, o sea, del corte de la foto de hoy, lo más dramático, o quizás ahondando más en eso, es que realmente tampoco vemos a corto plazo que vaya a haber una salida, y lo que la mayoría de los ciudadanos, yo creo que pensamos o intuimos, es que todavía esto se va a seguir incrementando, porque visos de salida o de... Claro, dices, para que cambie la situación de estas familias, ¿qué tiene que haber? Pues como mínimo que alguno de sus componentes, si no es más de uno, empiecen a tener ingresos vía trabajo, y eso significa empezar a crear empleo. Claro. Y la realidad es que hoy en día pues es bastante difícil que se empiece a crear empleo, es que, claro, ni con una ley ni con otra, claro, porque o sea, el empleo no lo crea una ley u otra, ni la reforma, ni otra reforma, ni una contrarreforma. El empleo lo crean las empresas o el empleo público, el Estado o las entidades públicas, pero al final vendiendo más servicios. Si no vendes más, no vas a crear más. Nosotros tenemos una obligación. Hoy hemos conocido también la política presupuestaria del Gobierno de Aragón, ¿no? Y cuando menos nos debe obligar a los que estamos en estas tertulias a repensar y decir cuestiones que por lo menos el oyente tenga un sentido práctico, de decir, ¿estos qué dicen? Pues habría que decirles que en sanidad se recortan 200 millones, ¿y esto qué es lo que va a traer como consecuencia? Habría que decir que en educación se recortan 130 millones, que las ayudas de becas de comedor se recortan en 500 millones, que en el tema de investigación, desarrollo en la universidad se recorta. Claro, esto choca frontalmente. Yo decía, bueno, muchas veces hemos dicho la Constitución española tiene un ámbito. ¿Qué ámbito tiene para todas estas personas? Porque el 40 habla de la redistribución de la renta, el artículo 40, el 41, 43 y 51 habla de protección a la salud, y el 47 habla de tener un techo digno, ¿no? Que luego hablaremos al final del programa. Claro, con todo esto y con esta realidad,
yo personalmente pienso que son las políticas que emanan desde la propia administración. Aquí hemos discutido muchas veces que si solamente hablamos de déficit y de deuda, no avanzamos. Si realmente vemos la posibilidad de que en estos momentos, si la gente de la calle tiene que entenderlo, si tiene que haber flujo de crédito, tiene que ir destinado a las pymes y tiene que ir destinado a las empresas. Y basta ya de ir a rescatar a los que realmente son los culpables de esta situación. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que siempre hay que mirar una eficiencia en el gasto. Entonces, lo que habría que mirar, o sea, hablar de cifras... A ver, el recorte siempre es duro. Y decir, hay recortes en educación, en sanidad, y no estoy haciendo una defensa de ello. Es simplemente, o sea, que decir que se recortan X millones en esas... Habrá que ver exactamente en qué se está recortando, habrá que no... Y lo que tenemos que ser exigente el ciudadano es que lo que se va a gastar, que sea un gasto eficiente y que no haya despilfarros en ello. Porque a lo mejor si no lo hay, resulta que ese recorte de una forma eficiente y eficaz gastado puede llegar a ser mejor de lo que era anteriormente un gasto mayor. La realidad es que al final hay menos ingresos y si no se reduce el gasto, pues vamos a seguir incrementando la rueda. Pilar, pero vuelvo otra vez a la eficiencia, de verdad. Tengo opción, me dejé social. Yo cuando empezaba a hablarme te decía que el problema era que qué hacer, porque yo creo que los datos están ahí, bueno, pues la tercera página del Heraldo lo refleja, todos los días los vemos en los medios de comunicación, tú los has reflejado ahora. Entonces el planteamiento es qué se hace en una situación como estas y quién tiene que hacer algo en una situación como estas para que ese ciudadano que tú decías, que está totalmente preocupado y que no tiene trabajo, pues pueda sentir una cierta esperanza o una cierta situación de decir hay una salida, ¿eh? Entonces yo creo que tal como se plantea la situación y tal como son los datos que tenemos, tal que lo ha planteado la famosa marea naranja y el estudio que han hecho los responsables de los servicios sociales de la comunidad, realmente habría que hacer un plan de choque a esa situación. Es decir, porque lo que ha sucedido hasta ahora, es decir, la política de recortes que ponéis de manifiesto, es una política de recortes que lo que ha hecho es profundizar más la crisis. No parece que ha sido la política más adecuada para la situación. De acuerdo que no hay ingresos, pero con esa política nos metemos más en el hoyo. A mí me recuerda cuando explicaba a los alumnos el New Deal americano del año 29. Al principio Hoover negaba la situación hasta que llegó un señor que se llamaba Roosevelt y siguiendo las teorías de Keynes, planteó una política del New Deal y hizo un plan de choque. ¿Quién tiene que hacer este plan de choque? Y esa es la segunda parte que diría yo. Tiene que hacerlo evidentemente la administración, pero tiene que acordarlo con todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Es decir, yo creo que la situación no está para echar la culpa unos a otros ni tirarnos la pelota, y lo siento, y tampoco para hacer una huelga general, aunque es explicable la huelga general. La situación que tiene este país ahora mismo es para que todos se sienten en la mesa. Gobierno y oposición, demuestra que son verdaderos líderes, que son verdaderos estadistas. En este caso, en la comunidad, que la presidenta se sienta en la mesa y diga, las cifras son tremendas. No vamos a decir, mira, hacemos un presupuesto con este punto, con este otro, con esto. Sentémonos en la mesa. Esta es la situación. Prioricemos para que el gasto sea adecuado, para que hagamos el gasto donde sea necesario, recortemos donde nos pongamos de acuerdo, pero sentémonos porque la situación de verdad que es insostenible, porque los datos, de verdad, es que decía que estaba acongojada, cada día me acongojo más. El otro día demandabas un pacto... Lo sigo demandando y va a haber un pacto, un pacto por el empleo. Si este país se plantea las cosas en serio, no tardaremos mucho de que haya un pacto, Habrá un pacto nacional porque se juega su futuro. El PP, el PSOE, el señor Rajoy, el señor Pedro Rubalcaba se lo juegan todos y se lo juega el país. Al final este país va a hacer un pacto y ya veréis cómo me dais la razón, porque no hay salida a la situación que tenemos. Nosotros hace tiempo que estábamos reclamando y demandando ese pacto de cara a ver cómo fortalecíamos esa demanda de política de empleo. Lo que pasa es que decíamos, ¿qué se puede hacer? Y el empleo evidentemente lo tienen que crear los empresarios, tienen que crear las pymes, tiene que haber crédito. Pero para ello también tiene que haber una política presupuestaria del gobierno que ayude a realmente hacer. Claro, ¿qué es lo que, no, pero ¿qué es lo que ocurre? Pero claro, cuando tenemos la obligación de estudiar los presupuestos, pues a mí me viene la primera sensación que tengo, digo, ¿son los presupuestos sociales o antisociales? Y digo, completamente antisociales. ¿Por qué? Porque arremeten claramente contra un sector muy determinado que está realmente soportando la crisis. Sino cómo entender la reducción de las ayudas al desempleo. Cuando eres consciente que en estos momentos hay gente que tenía una base reguladora de 1.300, 1.450 euros y a los 6 meses realmente no tiene capacidad más que para cobrar 600 euros. Porque si no hay acuerdo, Benito, se recorta en lo que es más fácil de recortar. Sí, pero tiene que haber acuerdo para consensuar. Un poco a lo que decía antes, a ver, el empleo, vale, sí, lo crea el sector privado, pero también lo crea el sector público. Claro. Y no necesariamente tiene que ser para crear mayor funcionariado. En otras tertulias
familias lo hemos hablado. Ahora, por ejemplo, pues desde que está este gobierno lo que se ha hecho es inversión pública prácticamente cero. Pues es que hay formas de hacerlo, y a lo mejor lo que tienes que hacer es mantener la inversión pública, que son las grandes obras que no se pueden hacer si no se ha cometido. Grandes obras. Claro, grandes obras como se ha hecho en otro momento, con un acuerdo público-privado. Si no puedes pagar, ¿vale? Pues con concesiones, que seguramente habrá grandes empresas, grandes multinacionales españolas que están haciendo grandes obras en otros sitios, en otros que países, estarán dispuestos a hacerlo aquí con una concesión a 25, a 30, a 50 o a 60 años. Y si tú haces esas obras, vas a generar empleo aquí. Todo el empleo que crees, contratando a trabajadores, ya no digo nacionales, a trabajadores que estén dados de alta aquí y que estén en un momento dado pero dentro fíjate, de las filas María, del para paro hacer ese acuerdo, español. Tú con eso lo que estás haciendo es que esa gente al trabajar... Pero ese va a acuerdo, cobrar María, menos. que es tan importante... Al final, como empresaria, determinas también un criterio que he dicho yo. Además, son regresivos, estoy de acuerdo, son regresivos y paralizantes en 3 áreas concretas. Sí. No crean empleo estos presupuestos, no reactivan la economía y, por tanto, asfixian a las pequeñas empresas y a los autónomos. Es decir, desde ese concepto no revitalizamos pero a ver, María el marco económico. Pero María está proponiendo una salida para crear empleo y para que esto camine. Pero para que esa salida que propone María sea aceptada, no tiene que hacerla solamente una parte. No solamente tiene que hacerla el gobierno, tiene que aceptarla después el que venga detrás, que es la oposición, porque no está haciendo a 5, a 10, sino está hablando de 15, o 20, 25 años. Por ejemplo, cuando se hicieron los ferrocarriles en este país hubo un acuerdo general, porque la cuestión de los ferrocarriles llevaba, y las autopistas son concesiones. Exactamente, con lo cual lo que se tiene que plantear, bueno, es que si nos dedicamos, tiene que plantearse un acuerdo general, porque si nos dedicamos a mirar un presupuesto a otro, no sacamos nada. ¿Qué sacamos diciendo que el presupuesto es regresivo y que evidentemente está recortando gastos? Pues de acuerdo, ya lo sabemos, pero no sacamos nada. Vamos a buscar en un corto periodo de tiempo. Vamos a sacar salidas, porque de lo contrario cada vez de verdad es que cada vez nos vamos a hundir más. Si para algo pueden servir estos lugares, yo creo que estos lugares pueden servir un poco también para que, yo qué sé, para que los ciudadanos nos escuchen y vean que es posible acuerdos, que es posible salidas, que hay que buscarlas. El ejemplo, el famoso tema de la ley hipotecaria, es decir, de 1909, no sirve. Que vamos a tratarlo en el tercer tema, se va a cambiar porque la sociedad ha demandado que lo cambiara, y todas las fuerzas sociales lo han demandado y se van a poner de acuerdo los políticos para hacerlo, pero porque la calle se lo está pidiendo. Sí, no le puede pedir la calle porque ahora está siendo masivo, porque no es normal que esa ley ahora que tiene más de 100 años. Pero ni ahora ni cuando no había ningún caso. Claro. Eso se tenía que Pero ahí tenéis un ejemplo, María, hablemos también de esa ley de desahucios en lugar de hablar más adelante. Sí, pero la introducimos ahora si queréis. Hay una cuestión que habría que introducir. Mira, yo creo que si de verdad la página 3 que dice Pilar del Heraldo es así, y esa es la triste realidad, si realmente tenemos un tercio de los trabajadores es que está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y no hablemos de los niños, más de 2 millones de niños en riesgo de pobreza. Si estamos en esa situación, aquí hemos debatido que realmente la caridad es un concepto y la solidaridad dijimos que era otro. Decíamos que de caridad acaba de hacer el señor Amancio. Exacto. Decíamos que la solidaridad era entre iguales. Decíamos que eran iguales. Ortega. Sí, y que la caridad tenía otro. Es el cantante. Claro, pero mientras tanto hay que tener un techo, mientras tanto hay que comer, y eso no lo se puede hacer desde el ámbito de la caridad, tiene que hacerse desde el ámbito de la solidaridad y desde el ámbito de la administración. ¿Es un plan de choque? Claro, pues con todo eso, aquí si hay política de presupuestos y se sigue en esta línea, los 6 millones de parados van a estar a la vuelta de la esquina, nos volveremos a encontrar aquí y nos encontraremos con que realmente ya la gente estará en la calle. Que en eso estamos de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer de reunirse, de hacer ese pacto, precisamente ya han anunciado PP y PSOE que van a reunirse para hablar de la ley de hipotecaria, de la ley de desahucios de 1909, que parece ser que necesita una modificación, ¿no? ¿Por dónde tendría que ir esa nueva ley? ¿Se debería de permitir una negociación más amplia entre propietarios y el banco para que no fuese tan rápido ese desahucio y diese más opciones al propietario para que no fuese desahuciado? Benito. La verdad es que cuando comienzas diciendo que tenemos una norma del año de hace 103 años y que además la política de reforma viene porque es algo que han pensado en el marco de la justicia el Consejo General del Poder Judicial, no solamente el aparato legislativo, sino que vienen las demandas por ahí. La verdad es que en el ámbito nuestro, cuando realmente las plataformas de desahuciados están hablando de más de 400.000 personas que están perdiendo la vivienda, pues la verdad es que es obligado. No hace falta ser muy listo para escuchar y ver qué medidas hay que tener.
nosotros hemos hecho una iniciativa legislativa en el ámbito de dar la dación en pago, es decir, como un elemento de que realmente a qué familia no le gusta que su chico tenga un piso el día de mañana y además se compromete con un aval para avalarle realmente para que compre el piso. Si ha tenido la desgracia de perder el empleo y no tener posibilidades, evidentemente tiene que responder el otro. Yo creo que es más que suficiente responder para ahí. Dicho esto, es verdad que el marco organizativo de la sociedad también podría haber empleado otros medios, también legales, y que hubieran tenido un efecto más pernicioso para las entidades financieras. Ya, lo que pasa es que, Benito, yo creo que no es correcto que digas que se va a producir ahora el cambio porque lo ha propuesto los jueces y ha llegado hasta el órgano supremo de los jueces. Y lo ha planteado. Sino que yo creo que llevan un montón de años planteando esto y si al final ha llegado ha sido porque evidentemente la sociedad civil se ha movido, las organizaciones sindicales, los ayuntamientos, instituciones, el defensor del pueblo. Yo creo que ha habido un gran movimiento de que era fundamental cambiar la norma porque estaba produciendo un desahucio de personas que no podían pagar, pero no pagaban de mala fe, sino simplemente porque no podían. Con lo cual, a mí esto sí que me parece muy importante que reflexionemos, que las normas, porque tienen que cambiar más normas en este país, no solamente esta, es posible que tenga que cambiar también algún aspecto de la Constitución. Las normas se adaptan a los cambios sociales. Entonces, y yo creo que es fundamental. Hay dos cosas muy importantes. A mí, solo un segundo, Benito, a mí una cosa que me parece muy fundamental. Primero, que esto sea un ejercicio para que veamos que las normas se adaptan a los cambios sociales, que los políticos tienen que saber lo que pasa en la calle para que haga la adaptación en el Parlamento del cambio de estas normas, porque las normas se cambian en el Parlamento, que el PSOE ha pedido perdón por no haberla cambiado cuando estaba gobernando, porque era un tema que podía haberlo hecho, y a mí me parece muy importante que empiecen a pedir perdón por hacer las cosas mal, y ahora a lo mejor tenemos la gran suerte, y empezamos por aquí, que se ponen de acuerdo los dos grandes partidos políticos para cambiarla. Pues alabado sea. Vamos a dejar a María intervenir, que todavía no por un lado, lo ha hecho. Está la voluntad de cambiar y otra cosa es las consecuencias que puede tener, porque por otro lado está viniendo ya la banca de las consecuencias que va a tener para ellos, y ahí yo creo que va a haber una dificultad más bien técnica que no por voluntades. Sí que es cierto que si hay voluntad, al final se cambiará y se llegará a un entendimiento. Probablemente costará más tiempo del que va a costar. Pero en este caso hablamos de esta ley que todo el mundo está opinando porque es un tema social que aunque no te afecte directamente, lo ves pues todos bueno, los días, lo mismo lo ves que la todos los página días de y es un tema que sí que más o menos implica que todo el mundo afecte. Pero hay otra serie de normativas a nivel general que también tienen un montón de años, y lo que habría que hacer a lo mejor es que, bueno, pues marcar una pauta de que cada X años se revisase, pues cada 10 años, cada 15 años, o cada 20 años, o cada 8, en función del tema que sea, se revisase la legislación española en todos los ámbitos, porque vuelvo a repetir, ahora, o sea, se va a cambiar porque se ha llegado a una situación de este tipo, pero es que no puede ser que una ley así se mantenga durante 103 años, y quizás el momento ideal hubiese sido María, antes de que esté, ¿no? A ver cómo tú y yo somos capaces de explicar al espectador que nos está escuchando ahora que Bankia está haciendo desahucios y el dinero que le están inyectando a la entidad, ¿no?, en estos momentos, y sin embargo el inquilino se va fuera. Claro, pero es que y además, es que lo más duro va a ser es que probablemente... Y además somos incapaces de establecer unos criterios de moratoria en un momento determinado para hacer frente a esa deuda que realmente en estos momentos no están. Claro, pero lo que yo me refiero, sí, Benito, pero mira, es que como eres empresaria, aunque tú, que no tiene nada que ver con que sea empresaria, no. Mira, yo lo que me refería es que aunque los dos partidos políticos estén de acuerdo en un momento dado en hacer esa modificación y hacerla lo más rápido posible, con las normativas y las obligaciones que les han implicado al sector bancario, aquel que tenga mayor carga de hipotecas y de avales en casas, seguramente va a estar en contra y va a poner una serie de pegas que va a hacer que esta modificación, aunque llegue, tarde más en llegar de lo que tendría que llegar, porque le va a afectar a su situación y lo va a dejar en peor plano del que va a estar. Pero María, la aceptación o no de los bancos también depende de la fuerza del gobierno, porque ahora yo creo que pues y de que lo plantea el gobierno, porque yo creo que ahora en la situación en la que estamos viviendo, yo creo que es cuando más hace falta la política. Es decir, cuando yo decía que lo que nos hace falta ahora no son políticos electoralistas de qué me va a pasar dentro de un año, 2 o 3, sino políticos estadistas, y yo decía, bueno, vamos a ser estadistas, es decir, y vamos a plantear las cosas de principio al final bien planteadas. A ver, que yo no tengo nada en la que un político ahí tiene que decirle al banco, bueno, pero si mi situación es que yo me he cargado mucho en la parte inmobiliaria. El político ahora tendría que saber mirar, saber escuchar y ver realmente, acercarse de verdad a lo que está en la sociedad y
con esos criterios, ver dónde marcan determinadas políticas. Antes te iba a decir una cosa, es decir, porque a veces yo la comento así de... Es una especie de broma, pero no es broma. Si yo me he comprado un piso hace 3 años de 500.000 euros, vaya problema que tiene la entidad financiera conmigo. Pero si después de 20 años que llevo pagando la hipoteca, me quedo sin empleo y solamente tengo una deuda con la entidad financiera de 40.000, vaya chollo que se lleva esa entidad financiera con mi piso. Claro, pero entonces, son realidades. Son realidades. Esa es una realidad. La otra, que también está en el mismo caso, es que vamos a suponer que yo en vez de comprarme un piso de 500.000 euros, tengo un piso ya que he terminado de pagar que vale 500.000 euros. Y lo que he hecho ha sido avalar a mi hijo que se ha puesto su negocio y le he ido mal el negocio y he perdido yo mi piso por ese aval, que esa es también la realidad que está en esta situación. Entonces, no me digas que por ser empresaria lo veo distinto, no. Es que muchos de los que están en esa situación ha sido por apostar por sus hijos, hijas, cuñados o parejas o lo que sea, o conocidos que han hecho esto porque nadie les daba el dinero y nadie apostaba por ellos por ponerse delante. ¿Qué negocio van a hacer aquellos que se llevaron el dinero fuera del país, que ahora volverán, comprarán esos pisos a un 50% de precio reducido y otra vez los van a poner a la venta y otra vez van a poder especular? Pero de nuevo ves... ¿Qué realidad más cruda y más dura? Pero mira, Benito, de nuevo hazle caso a la política. Vamos a ver los políticos que sean capaces de que ese dinero no se vaya, que vuelva en condiciones, que haya un sistema redistributivo como es debido, que haya un sistema de impuestos como es debido. Es decir, perdona, el artículo 40, no un político gobernando sabiendo con qué criterios y con qué prioridades gobierna. Es que si no nos vamos a estar aquí todos los momentos en que nos encontremos hablando de estas cosas y tenemos que buscar, yo creo que es que de verdad deberíamos hacer una demanda a la sociedad civil de que se comprometiera, que saliera y dijera, ya es hora. Que queremos gente que tome decisiones, gente que se siente, gente que acuerde, gente que consensue, gente que busque la salida, porque ese es un plan de choque lo que necesita este país, de verdad, en serio, que es que ya no estamos hablando ni de 2 ni de 3, estamos hablando de la mitad de la población española, que el informe es impresionante y no hay salida posible. Y lo mismo que cuando decían ellos mismos, cuando hay una riada, parece zona catastrófica y hay una ayuda, oye, vaya riada humana que hay aquí, vaya riada humana que hay aquí, como para no hacer un plan de choque en condiciones y como es debido. Yo hay una llamada, un SOS de toda la sociedad a las fuerzas políticas, a que se conviertan en estadistas y no en políticos electoralistas, de tú más que yo, no por Dios, pero que no vale. El otro problema que ellos, si realmente somos o se es política o políticos electoralistas, es porque en este país cada 4 meses, cada 5 meses o cada 6 tenemos elecciones. No cada 4 y marcan. ¿No? A ver, es verdad. Cada 4 años en esta comunidad. No, sí, pero resulta que en esta comunidad no se hizo nada hasta esperar qué pasaba con las elecciones generales, porque se sabía que iba a haber cambio. En las elecciones generales no se hizo nada porque luego venían las andaluzas y luego las gallegas. Luego han venido las gallegas y las vascas. Ahora estamos dependiendo de lo que pase en las catalanas. Y cuando hayan pasado las catalanas, resulta que estaremos casi a un año de que vuelvan otra vez de la mitad de España. Yo estoy convencida de que cuando terminen las catalanas, de verdad, tiene que producirse un cambio. Pero faltará un año y medio para las otras. Pero tiene que producirse un cambio, porque mirar, la desafección política es tan importante y tan grande. Si son inteligentes tienen que saber que la desafección de los ciudadanos cada vez es mayor, que la desafección viene porque no están de acuerdo cómo están cobrando los políticos, que le demandan a los políticos que gobiernen, que no se pongan de lado, que no gobiernen para unos pocos, que gobiernen para todos, y que esa situación les va a urgir a tomar medidas, e importantes medidas a los grandes partidos. O de lo contrario, el problema no lo tiene ahora, lo puede tener ahora el PSOE porque ha perdido elecciones autonómicas, pero lo tendrá después el PP porque también perderá y saldrán otras fuerzas políticas, otros movimientos populistas o de cualquier tipo y condición. Con lo cual, yo creo que es fundamental. Creo que es obligado que la administración dé respuesta en estos momentos es obligado, pero es un plan de choque. A ese tercio de trabajadores que están en exclusión. Ya basta de que realmente se queden sin techo, se queden sin pan y no tengan comida. Creo que hay días que hemos comentado aquí esa necesidad de que realmente tiene que haber una renta para esos trabajadores o para esas familias que no tienen ningún ingreso y que no pueden vivir de la caridad. Que tiene que ser algo que realmente tiene, si es a través de un plan de choque, si es a través de un acuerdo, si tiene que estar en la política presupuestaria que esté, pero no es de recibo que en estos momentos haya 2 millones de personas en este país que no tengan... Bueno, esperamos que sea, como dice Pilar, que se produzca ese acuerdo y se vaya solucionando poco a poco esta situación. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches.